Hola, ¿cómo han estado? Les mando un cordial saludo donde quiera que se encuentren. Bueno, dicen que tocar temas de política y de religión es algo muy complejo y muy delicado. Y hay mucha desinformación, como ya lo he mencionado en otras ocasiones en mis videos. Pero lo que más me ha sacudido es la gran cantidad de desinformación que circula en las redes sociales. Y las redes sociales es un perfecto termómetro para saber de cómo se mueven los hilos de la política en la actualidad. Son referentes muy interesantes. Hay un político que está pasando desapercibido para los que atacan a López Obrador. Hace poco tuve una serie de conversaciones con unos amigos y un familiar en los que ellos están en desacuerdo con la política de López Obrador porque de alguna manera se han visto afectados en su trabajo. Un primo hermano perdió su trabajo cuando López Obrador llegó a la presidencia. Él ya se jubiló, ya se pensionó. Pero como él, muchas personas más perdieron sus trabajos. Se vieron afectadas, muchas empresas cerraron sus puertas. Y debido a eso, siendo personas preparadas con carreras universitarias, pues ven a López Obrador como un enemigo. Entonces, de alguna manera hay cierto resentimiento que permite que mucha desinformación circule como cascada en las redes sociales, con mucha fuerza. Esa es la razón por la que me he tomado el tiempo y he dejado a un lado, bueno, no es que haya dejado a un lado, sino que todo tiene que ver. Por eso es que mi canal se llama Develando Misterios. No es otra cosa más que develando mentiras. Como siempre lo he dicho, una verdad a medias al final es una mentira. Eso aplica en todos los rubros, en todos los ámbitos, ya sea político, religioso, filosófico. En el espacio donde nos movamos siempre van a haber verdades a medias. Y eso es lo que más daño hace en la sociedad. En la actualidad, la gente inepta, la gente ignorante, ha tomado mucho poder, mucha fuerza. Se han puesto en evidencia a muchos youtubers que de alguna manera son influencers y que han quedado patentes y evidentes su ignorancia y su falta de ética. Una cosa es la ética y otra cosa es la moral. Son dos cosas completamente diferentes. Sin embargo, van de la mano. Ocurre lo mismo con lo que es la política y la religión. Es una simbiosis. Hace poco estaba platicando con mi hija. Le preguntaba yo que si ella sabía lo que era la simbiosis. Muchas veces son palabras complicadas, pero muchos de ustedes habrán visto la película de La Máscara con Jim Carrey. Cuando Jim Carrey se pone la máscara, su forma de actuar o su forma de ser es agradable, es divertida. Sin embargo, la misma máscara, cuando se la pone el otro actor que es delincuente, saca todo lo negativo de la persona. Esa es una simbiosis. La simbiosis es un agente, un patógeno, un ente, vamos a decirlo de esta manera, que se fusiona con el otro y saca lo mejor o lo peor de esa persona o de esa entidad. Bueno, eso ocurre con lo que viene siendo la política y la religión. Es una simbiosis. Cuando le preguntaba a mi primo, y le pregunté a otras 2 o 3 personas, que si sabían de qué corriente filosófica o qué corriente política es la que promueve y aplica a López Obrador, me dijeron que es socialista o que es comunista y que está llevando al país a la debacle. Y me doy cuenta que a pesar de tener títulos universitarios, ser personas preparadas, personas cultas, personas con conocimientos académicos, no tienen la menor idea de qué corriente política es López Obrador. López Obrador no es ni de derecha ni de izquierda, o sea, no es socialista, no es comunista, pero tampoco es vamos a decirlo, un neoliberal, vamos a decirlo de esta manera, porque él ha atacado mucho a los neoliberales. Dice que son gente nefasta y ha barrido con todos los profesionistas.
doctorados, con gente con maestrías, con doctorados. Es cierto, tengo un video donde menciono que una persona con un título universitario, por ahí tengo un video de hace años, por aquí les voy a dejar el enlace, o con un doctorado, no significa que sea una persona de excelencia. De hecho, hay mucha gente mediocre. Son personas que sinceramente dan vergüenza ajena, ostentando un doctorado, una maestría. Y sí, efectivamente, en ahí sí le doy la razón a López Obrador. Pero López Obrador es una persona de centro. O sea, no es ni de izquierda ni de derecha. Es una persona que es religiosa. De hecho, en una de sus conferencias dice que es creyente. Creo que es evangelista. Él profesa la religión de los evangelistas, es cristiano. Y por lo tanto, una persona que profesa una religión, por lo tanto, tiene ideas de comunidad. ¿Sí? Lo que pasa es que se ha desvirtuado las palabras. Comunista viene de comunidad, de interés común, de ayuda común. Ese es el comunismo. El socialismo es buscar integrar a la sociedad como uno mismo. ¿Sí? Sin embargo, los libres pensadores, los neoliberales, las personas que buscan la libertad de comercio o promueven el libre comercio, pensar en sí mismo, sí, pero desde el punto de vista profesional y empresarial. Mezclar lo que viene siendo el libre comercio con una sociedad, ya sea comunista o socialista, que es la mezcla de los dos mundos, es lo que maneja la política de centro. Y esto es lo que viene siendo López Obrador. Él tiene las mismas ideas que tenía Benito Juárez, que era un libre pensador, y que estaba muy coludido o muy ligado al libre mercado. Él tenía grandes relaciones con Inglaterra, con Estados Unidos. Es uno de los presidentes que más endeudó al país. A diferencia de López Obrador, que dicen que está endeudando al país, no es correcto. López Obrador ha estado retomando los proyectos que había dejado en antaño Benito Juárez, sobre todo lo que viene siendo unir lo que es el Pacífico con el Atlántico, con el Golfo de México y el Pacífico en el Istmo de Tehuantepec, o sea, todo lo que viene siendo la parte de lo que es Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, toda esa zona, unirla y fomentar el libre comercio, darle apertura al libre comercio. Esos youtubers que según ellos atacan, por ahí tengo otro video donde le dan de patadas al pesebre de las grandes transnacionales como lo que vienen siendo Samsung, Coca-Cola, bueno, la gran cantidad de empresas neoliberales, que es lo que les da de comer cuando hacen sus videos de YouTube, porque son los que muchas veces pagan para que esa publicidad, para que tú puedas cobrar tus videos de YouTube. Entonces, estarle dando de patadas al pesebre, estar en contra de esas grandes transnacionales, que de alguna manera es un referente en cuanto a la economía, sí es cierto, voraz, muchas veces intransigente y, ¿cómo se le pudiera decir? Una desmedida ambición por el dinero, que es lo que va socavando o va dañando a los estratos sociales, porque querramos o no, hay niveles sociales, niveles económicos bajos, medios, altos. Nos guste o no nos guste, existen, los hay, y hasta en el socialismo y el comunismo los hay, porque los que gobiernan, los que están en la parte superior, los que son los emperadores que controlan esos gobiernos, son los que tienen de todo, gracias a la fuerza laboral de los que están abajo y que les dan para vivir. Necesitas una casita, te dan una casita. Necesitas comer, te dan tu despensa, pero tienes que trabajar para poder aportar. Dentro de esas sociedades no todos aportan, no todos dan, y sin embargo todos reciben. Bueno, López Obrador no es socialista y no es comunista,
Pero ¿por qué estoy tocando este tema? Porque hay una persona que está agazapada, que está tras bambalinas. López Obrador jamás lo ha mencionado. Bueno, yo por lo menos desde que lo vi llegar a la presidencia jamás ha mencionado a este diputado, a este personaje, que ha venido creciendo como la espuma. Por eso les decía que las redes sociales es un referente, es un termómetro para ver cómo se van moviendo, cómo van creciendo las personas en la aceptación o la negación de la sociedad. Y hubo un video que Alfredo Jalife hace poco sacó donde decía que los tapados de López Obrador o los tapados a la presidencia de la República. Y dentro de una de las imágenes que aparecen en el video de Jalife, donde menciona los tapados de la 4T o de López Obrador, aparece la foto de López Obrador con Fernández Noroña. Y efectivamente, o sea, de hecho, Alfredo Jalife en ningún momento menciona, él dice que va a hacer un video posterior para decir quién sería el posible candidato de López Obrador. Noroña no es candidato de López Obrador y sin embargo Noroña va a llegar a la presidencia de la República y es donde se van a dar de frentazos todos esos que están agrediendo y ofendiendo a López Obrador, porque Noroña sí es socialista, él sí es comunista, él sí apoya el gobierno de Venezuela, él sí es un hombre muy inteligente, eso sí tengo que reconocerlo, es muy inteligente, es un hombre muy sagaz. De hecho ha hablado en el momento adecuado cuando se ha requerido para confrontar esos vendepatrias del PRI, del PAN, del PRD, y ha tenido lo suficiente, vamos a decir que el suficiente valor, la suficiente fuerza como para enfrentárseles. De 50,000 suscriptores que yo le vi hace como año y medio, más o menos 2 años, tenía 30 y tantos mil suscriptores. Hace un año más o menos tenía ya 100,000 suscriptores y el día de ayer y el día de hoy que vi su canal ya tiene más de 500,000 suscriptores. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia solamente tenía 50,000 suscriptores en su canal de YouTube. Entonces dense una idea el arrastre que está trayendo Fernández Noroña. A mí en lo personal no me agradaría que ese señor llegara a la presidencia y sin embargo va a llegar. Es ateo, es uno de los principales indicativos de que no va a ser un buen presidente. No quiere decir que una persona que no sea religiosa. Lo que pasa es que una persona que no suele profesar ninguna religión es más bien más duro, menos empático. Es como sacar de la jaula a un león hambriento. Va a hacer pedazos a quien se le ponga enfrente. O sea, no va a tener miramientos, no va a tener compasión. Sí nos va a llevar a la debacle. Si Noroña llega a la presidencia de la República, sí nos va a llevar a la debacle. Entonces sí, todos estos que están atacando a López Obrador y que le dicen que es socialista y que es comunista y que nos está llevando al desastre, estas personas desinformadas, ignorantes, aún con títulos universitarios, pero ignorantes realmente de la ideología política de López Obrador, no con esto quiero decir que se apoye al candidato de López Obrador. Yo siempre he pensado que deben de haber personas con la suficiente capacidad intelectual y moral capaz de llegar al gobierno. Tenemos gente excepcional en nuestro país. ¿Por qué tienen que ser a fuerza uno de esos personajes que ya están perfectamente bien identificados de X partido político? O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué acaso estamos tan mal del cerebro como para no poder escoger de una manera correcta a un buen político? Es triste y es preocupante. Sobre todo cuando me llamó la atención de que por ahí unos periodistas decían que esto de la delincuencia, del narcotráfico, había surgido con Carlos Salinas de Gortari. Están completamente perdidos. No tienen la menor idea de lo que están diciendo. El narcotráfico, cuando empezó a tomar fuerza
y empezó a tener un impacto brutal en la sociedad fue desde López Portillo. Y donde más se empezó a entrelazar, cuando les empecé a hablar de la famosa simbiosis, esta mezcla entre lo que fue el narcotráfico y el gobierno, fue en la época de Manuel Bartlett, cuando él fue secretario de Gobernación. Yo llegué a los 15 años a Michoacán, yo ya tengo 52 años. Cuando llegó este señor a la Secretaría de Gobernación, fue cuando más hubo esa interrelación, unión empresarial entre lo que fue el narcotráfico y el gobierno de la República Mexicana. Entonces esto es mucho más complejo, no es algo tan simple, tan sencillo de tocar, pero bueno, sí les dejo esto para que lo reflexionen, para que lo piensen un poquito mejor. Están atacando a la persona equivocada. López Obrador no es comunista, no es socialista, y hace poco vi un video donde Noroña se le fue a la yugular, a campechaneando a este youtuber, porque no apoyó a a la peor candidata que llegó a la gobernatura que es Laida Sansores, y Noroña hablando de que es un traidor, de que no apoyó la 4T. Yo sinceramente admiro y respeto a Campechaneando por el valor civil que ha tenido, que a pesar de que han caído la cantidad de suscriptores y de personas que ven sus videos, yo sí sinceramente admiro a este youtuber. Admiro porque tuvo la fuerza, el valor civil de decir que él no apoyaba a los candidatos de Morena, que él nada más apoya a López Obrador. Y yo, analizando las políticas que ha llevado a cabo López Obrador, estoy de acuerdo con Campechaneando, efectivamente. Entonces, pongan un poquito más de atención, un poquito más de cuidado, sean un poquito más observadores, más analíticos, dense el tiempo de investigar, de ver. Hay varios canales que yo sí les puedo sugerir en lo personal. Uno es el de Alfredo Jalife, se me hace un buen analista, una persona muy inteligente, muy aguda. También les puedo recomendar el canal de YouTube de La Octava, se me hacen también muy profesionales. Es un canal que debería tener mucho más suscriptores de los que tiene. Campechaneando, yo sinceramente ni siquiera soy suscrito a su canal, porque también es muy amarillista. Sin embargo, su visión en cuanto a la política de López Obrador tiene sus bemoles. Y tengo que agradecerle a mi amigo Malchera, ya lo he mencionado en otras ocasiones, este gran amigo que cuando le compartí un enlace hace tiempo de que López Obrador estaba endeudando al país, él de alguna manera se sorprendió, porque él es contador, da clases en tecnológico y da clases en una escuela a nivel preparatoria. Es un hombre muy inteligente, ya es mucho más grande que yo, pero yo lo admiro mucho y lo respeto porque es un hombre que se sabe informar, que sabe investigar, que sabe leer. Y yo por eso le mandé esa información cuando me mandaron estos enlaces de que López Obrador estaba endeudando al país, más que nada para ver cuál era su reacción, y efectivamente no me equivoqué. O sea, él me dijo que yo estaba mal informado al compartir ese tipo de enlaces, que estaba en un error al pensar que López Obrador estaba endeudando al país. Y efectivamente, así es. Bueno, les mando un cordial saludo, espero que se encuentren bien. Hasta pronto.